Los hijos de madres solteras han ido aumentando exponencialmente en República Dominicana. Según las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas, el 80% de los partos de los últimos 10 años corresponden a madres solteras. Esta realidad imposibilita el registro inmediato del padre en el acta de nacimiento, a menos que éste se presente voluntariamente a la oficialía civil, lo cual no sucede en la mayoría de los casos y por lo tanto los niños se quedan solo con el apellido de la madre. Que no conste en el acta de nacimiento la identidad del padre dificulta también que se puedan hacer demandas judiciales. Como resultado, estos niños no cuentan con la manutención y la protección de sus progenitores, y son las madres las que deben sacar a sus hijos adelante sin ninguna ayuda del padre. Ante esta realidad se han hecho propuestas para obligar a que la identidad de los padres quede establecida en el registro civil. Hace unos meses la vicepresidenta propuso un método en su proyecto de Código de Familia, pero luego fue retirado. Ahora una nueva propuesta llega al Congreso Nacional en la que la madre podrá suministrar los datos del padre de la criatura y la oficialía civil tendrá un plazo corto para tramitar el acta a un juzgado de paz que deberá decidir sobre la paternidad del niño. Actualmente, ¿cuáles son los derechos que tienen los hijos no reconocidos por sus padres y qué podemos hacer para obligar a los padres irresponsables a ocuparse de sus hijos? Ese es el tema en la mesa de esta noche, María Cela. Bueno, pues precisamente el día 9 de este mes se sometió ante ambas cámaras un anteproyecto de ley por la paternidad responsable. Y tenemos con nosotros, eso es un tema que nos llama mucho la atención porque es grave, lo sabemos en este país. Por eso lo invitamos y agradecemos muchísimo que viniera a este programa y que nos honrara con su presencia al magistrado José Hernández Peguero, quien fue precisamente el juez que presentó este anteproyecto, y a nuestra colaboradora queridísima, Dilia Leticia, abogada precisamente de este tipo de temas familiares. Gracias por estar con nosotros, muñeca. Bueno, el anteproyecto de ley no lo vamos a poder leer aquí, pero le vamos a hacer una serie de preguntas. Lo único que nos llama la atención, lo primero que nos llama la atención es ¿por qué usted toma esta causa? Porque usted trabaja, usted es juez, magistrado del Tribunal Superior Electoral, usted ha sido fiscal del Distrito Nacional, pero eso es raro que veamos hombres con este tipo de causa. Bueno, ante todo agradecerle la invitación. Yo creo que el tema no me es extraño. Yo en el año 2001 opté por una candidatura a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana para diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. La obtuve y luego fui postulado por ese partido en las elecciones del 2002. Mi tema era legislar por la familia, es decir, que he estado al tanto de las corrientes internacionales en lo que respecta a este tema. Luego, cuando fui fiscal, me involucré mucho en los temas de la mujer, en los temas de la violencia. Y de una u otra manera me he identificado, a pesar de ser hombre, como usted dice, por un tema que afecta mucho a una población vulnerable, muy desatendida, y de que, a diferencia de lo que piensan mucho, que aquí hay muchas leyes, yo creo que faltan muchas todavía. Claro que sí. Y una de las razones es esta. Yo siempre me preguntaba, y debo decirlo ahora a título personal, mi abuelo materno no fue declarado por su padre. Es decir, yo llevo Peguero por parte de mi bisabuela. Así hay muchos. Entonces así pasa mucho, muchas familias. Y eso siempre me motivaba y preguntaba, pero ¿cómo es posible que el padre no asuma su responsabilidad? Hace año y medio comencé el estudio de la legislación comparada, es decir, la legislación en otros países. En América Latina hay más de 10 países que tienen esta legislación. Ahora, lo que yo hice fue adecuarla a nuestro país. ¿Qué es lo que tenemos actualmente, Dilia Leticia? Bueno, pues actualmente la verdad es que el tema del reconocimiento por parte de los padres, cuando no lo hacen de manera voluntaria, es bastante tedioso.
Ahora mismo la competencia del reconocimiento paterno cuando son menores de edad lo tienen los tribunales de niños, niñas y adolescentes. Es un proceso civil, se ordenan las pruebas de ADN, pero pueden ser apeladas, se pueden llevar incluso hasta la Suprema y volver para abajo, o sea, es tedioso. Una mujer recién parida y que tiene que criar sus hijos. Sí, esa es la realidad, es que es tedioso. Eso, y me encontré la iniciativa del magistrado pues bien interesante, y es verdad que es necesaria. Creo que hay que facilitarle los procedimientos a las mujeres que están exigiendo que los padres asuman esa responsabilidad de reconocer a sus hijos. ¿Cuál es el mecanismo que usted está proponiendo? Bueno, ante todo yo propongo que el procedimiento judicial es obligatorio. No queda eso a merced o a la disposición de la madre, porque estamos hablando de un derecho fundamental. Que tienen los hijos. Que tienen los hijos de conocer la identidad de los padres. Es decir, una madre no puede negarle a su hijo quién es su padre. ¿Quién es su padre? ¿Entiende? Y eso tiene una razón de ser en lo que tiene que ver con la pensión alimentaria, el derecho... Las obligaciones que se desprenden de esa afiliación. De esa afiliación. ¿Cuántos días máximo tendrá el padre para reconocer al hijo? La ley no lo establece. Lo que sí, tan pronto ocurra el nacimiento de un niño o una niña por una madre soltera, dado que la ley de registro civil no establece la obligatoriedad, ella va a avisarle, va a informarle al oficial del Estado Civil quién cree ella que es el padre de esa persona. Y el oficial del Estado Civil levantará un documento independiente del acta, porque el niño tendrá su acta de nacimiento con su madre. Ahora, un documento aparte constarán los datos de ese presunto padre. Y en 5 días, ese oficial del Estado Civil remite al juez de paz del domicilio de la madre el expediente. ¿Para qué? Para que convoque, cite a ese presunto padre. Si el padre acepta voluntariamente, no hay problema. Emite una sentencia ordenando el registro paterno. Si no, entonces ya abre un proceso judicial. Donde habrá prueba de ADN que podrá pagar el padre o podrá pagar el Estado. Asumirlo el Estado. Eso. Averiguar también si lo niegan, qué pasa, si luego de la prueba se comprueba que no es el padre, si ya los hijos de la calle o los hijos bastardos no van a existir a partir de este proyecto de ley. Muchas preguntas que la verdad que los hijos no existen, ya ahora mismo no hay diferencia que sea un hijo de la calle que de la ya lo sé, pero si no tiene el apellido y claro, le dicen así, y es un hombre casado que ha tenido ese hijo en la calle, tenemos que saber todo esto y sobre todo quién va y cómo se va a determinar la pensión alimenticia, que aunque ese hombre no quiso aceptar ese hijo, va a tener que pagar. Señores, cuando regresemos todo esto, no se nos vaya, ya volvemos. Para comunicarte con nosotros, llámanos al 809-565-4682 o escríbenos a enmariacela@gmail.com y por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Bueno, hace poco estamos hablando de un tema muy interesante. Si tiene usted alguna pregunta, usted está en esa situación como madre o como hijo de no haber sido reconocido por su padre, escuche bien y háganos la pregunta a través del Twitter o del Facebook, pero específicamente el Twitter, que es lo que tenemos aquí. Hace muy poco estuvimos viendo la propuesta que hacía la vicepresidenta de la República dentro del marco de un nuevo código para la familia con el caso de la paternidad, y todo el mundo se alarmó cuando leyeron que la madre podía decir, este es el padre, y San se acabó. Y eso quedaba ya en el registro. Y eso quedaba así. Si el padre, con este anteproyecto de ley, que nos parece fantástico, pero si el padre dice que no es, la prueba de ADN, primero las citaciones, la gente decía, ¿y si no le llega la citación? ¿Y si no va? ¿Y si no se presenta? ¿Qué pasaría?
Mire, el Código de Familia propuesto por el equipo liderado por la vicepresidenta, que en esa ocasión era la primera dama, lo que hizo fue adoptar una legislación de otros países que establece la presunción de la paternidad, en el sentido de que si el padre es citado a comparecer ante el oficial del Estado Civil y no comparece, se presume entonces que es el padre. Y la carga de la prueba entonces recaía sobre él de demostrar que no era el padre. En el caso nuestro, nosotros hemos propuesto lo contrario. La madre indica, señala quién es el padre y a partir de ahí se inicia entonces el proceso judicial. Si acepta no hay problema, pero si no acepta ya el juez puede ordenar un ADN. ¿Me entiendes? Y si él no tiene el dinero para pagar ese ADN, el Estado, como decíamos anteriormente. Lógico. Pero si él no aparece, si la madre no sabe dónde vive. Mire, no necesariamente el ADN, la prueba, tiene que hacerse con el padre, puede hacerse con un hermano. Sí. ¿Y si ha fallecido? El proyecto establece que se pueden ordenar la exhumación del cadáver. ¿Exhumación de cadáver? Sí, y se obtiene, pero es que ahora hay muchas formas de demostrar que no son necesariamente con el mismo padre o con sus restos. Ahora, mira, magistrado, escúchame, a mí me gustó su propuesta en el sentido de que ese proceso se lleve dentro de un tribunal, que se respeten las garantías procesales, etcétera, y que la persona tenga la oportunidad de defenderse. Sin embargo, una de las propuestas que yo le iba a hacer, de los comentarios, mejor dicho, que yo le iba a hacer era que en caso de que se ordene la prueba de ADN, vamos a ver, y el hombre se desaparece y el show, y que hay que mandarlo, porque ahí dice que después de... Sí, ya se desapareció para criar un hijo, se puede desaparecer para lo pueden mandar a conducir, que vayan policías, pues yo he sabido de casos donde van policías y llevan al hombre al laboratorio. En su casa, sí, comiendo con sus hijos lo llevan entonces, para evitar el aparataje, yo digo una propuesta de que, bueno, usted no aparece la fecha, como usted dice, el juez va a decir fecha y hora en que debe comparecer a hacerse la prueba de ADN. Si ese hombre no aparece ese día, se va, que yo digo que su negativa o su incomparecencia se interprete en su contra. Prueba. No creo que sea... ¿Tú sabes por qué? Porque yo una vez estuve investigando sobre ese tema de cómo de obligar a una persona a hacerse una prueba de ADN o a extirparle alguna, aunque no duele nada, ahora con un hisopo supuestamente se hace, pero... yo estuve investigando en otros países, en ningún sitio, bueno, no puede ser que en ningún sitio, pero los países que pude investigar, nunca han ordenado, nunca han obligado a una persona a hacerse una prueba. La Constitución establece que eso está prohibido, pero lo que pasa es que chocan dos derechos fundamentales, el del niño, que es superior, ¿verdad?, al del padre, al del posible padre que se quiera negar. Lo que yo digo es que sería más traumático, porque yo le evito buscar los policías, que espérate que no tengo gasolina para el motor, que mira, llévame aquí. O sea, en la práctica sería más difícil, por eso yo decía que se le dé la oportunidad al señor. Yo no digo, me parece excelente, se le da la oportunidad, usted tiene citado, notificado, que debe comparecer tal día, tal hora, tal laboratorio, usted no va, asuma las consecuencias. También la ley, la ley establece sanciones para las personas que no acuden a las citaciones de la justicia. Yo lo que creo es que científicamente ya ahora es posible que no sea el padre, sino un tío, un abuelo, un hermano. ¿Usted me entiende? Entonces... lo importante es que comencemos primero aprobar la ley, los senadores y diputados, luego comenzar que esperamos que las cámaras de sus señorías consideren esto como una prioridad, porque es realmente grave, que el 80% de las parturientas son madres solteras y que la mayor parte de esos hijos no son reconocidos y que después, aunque sean reconocidos para cobrar pensión, pensión. Pero mira, un caso, porque aquí hay muchas familias honorables y tal, que las cabezas de esas familias, los padres, tienen otros hijos fuera del matrimonio, a los que nunca han reconocido, pero siempre han mantenido económicamente. Y resulta que ese señor un día muere. ¿Cómo pueden esos hijos que no fueron reconocidos en un acta de nacimiento reclamar luego herencia, por ejemplo? Ante todo, ese derecho no prescribe. Es un derecho fundamental. Y es retroactivo. Y es retroactivo en el sentido de que usted tiene, desde que usted nació, usted tiene un papá. Y usted puede reclamarlo a los 50 años. Usted tiene 50 años, su viejo tiene 80 años, usted puede ir ahora e iniciar este proceso. Algo novedoso que nosotros adoptamos en esta legislación que hemos propuesto es de que el mismo tribunal que conoce la reclamación de paternidad
la demanda en paternidad, decida la pensión alimentaria. Vamos a terminar con ese tema, decida la guarda, pensión. decida el régimen de visita y decida hasta los casos en que el registro de nacimiento sea tardío. ¿Por qué? Porque eso tiene otro tribunal. Lo que por la experiencia tengo es que hay que evitar que la mujer pobrecita visite tantos tribunales, un solo tribunal para todo eso. Y estamos hablando de que hay 158 juzgados de paz, a diferencia de los 37 de niños y niñas y adolescentes. Que son los que están operando para esto. O sea, sería ahora con los juzgados de paz. Mi pregunta, ¿de qué va a depender esa asignación de pensión? Porque es que uno ve esas asignaciones en personas que tienen dinero, que son pírricas, y uno se imagina en las personas, como decía nuestro querido Elvin Vinicio, yo no tengo dinero, y si yo no hice nada este mes, ¿qué yo voy a hacer? En Estados Unidos, usted no hizo, usted lo busca. Así mismo es. Porque ese hijo tiene que vivir como vivía antes, o tiene que vivir dignamente. En el caso de... sí, pero antes de, bueno, el tema de la pensión, bueno, los juzgados de paz, pero antes de yo tocar el tema de la pensión, mi única diferencia con el magistrado es que yo entiendo, desde el año 94 nosotros tenemos tribunales de niños, 20 años de experiencia, jueces capacitados en temas de filiación, en temas de guarda y de visita. Entonces para mí me parece un poco riesgoso quizás quitarle esa competencia a los juzgados de paz que cualquiera cree que no tienen trabajo, que no tienen mucho trabajo, son juzgados de paz que son los menos, pero son yo creo que los tribunales que más materias conocen y tienen mucha demanda. Pero bueno, esos son periquitos. En los municipios cabecera, ella tiene razón. Es decir, en la capital los jugadores de paz tienen mucho trabajo. Pero decirle a un tribunal de Elías Piña que tiene 10 casos al mes, 10 casos al mes, no, estamos claros. Pero bueno, díganos que hay muchas mujeres que pasan muchísimo trabajo y se cansan de reclamarla y ellas buscan su dinero. Sabes que eso, mira, magistrado, vamos a trabajar en un proyecto de ley para ver si ese tema de las pensiones se agilizan aquí. Porque la verdad que es un calvario que pasan las mujeres aquí y la mayoría de los casos, no se crean que son de miles y miles de pesos, no, son de 2 y 3 mil pesos que esas mujeres están solicitando. Abandonan y se le pone el tema. en China. Se la ponen en China. Y es al revés, a él es que hay que ponerse en China. Y te voy a decir una cosa con el tema de los juzgados de paz también. Por ejemplo, en la cuarta circunscripción del Distrito Nacional abarca, oye, una cantidad demasiado grande. Vive lleno ese juzgado de paz. Señores, ¿esto cuándo tienen que conocerlo sus señorías? Bueno, de la Cámara vamos a esperar que, en primer lugar, ante todo, que exista el interés por parte de los legisladores desde aquí, de que lo pongan en agenda. Desde aquí le pedimos a los legisladores que esta pieza es fundamental, que se revise si hay que hacerle algún arreglo, eso lo hacen ellos mismos también, pero que entendamos que es fundamental para que no hayan tantos niños en la calle desprovistos de apoyo moral y económico, porque, señor, aunque usted no vaya a criar a su hijo, usted tiene que mantener a su hijo y tiene que darle su apellido y él tiene que saber quién es usted y de dónde vive. Y nos dicen aquí en Twitter algo que pasa muy a menudo. Dice, pasa mucho que el hijo no reconocido sale igualito al físico del papá. Generalmente, el que más se parece. Muchísimas gracias, enhorabuena por este anteproyecto de ley. Gracias.